El año pasado, en pleno verano, murieron 5 hombres que estabas observando, atrapados en un tubo de petróleo. Allí pasaron varios días con la esperanza de que fueran rescatados. Pero la gerencia de la compañía para la cual trabajaban decidió de otra manera. Una historia que hace que la sangre hierva en las venas. También verás imágenes documentales. Solo si están listos, siéntense más cómodamente, queridos, porque esto es aterrador. ¿Alguna vez has oído hablar de Pointe-à-Pierre? Es un escalofriante lugar en la República de Trinidad y Tobago, una isla-estado del Caribe. Probablemente, la mayoría nunca ha oído hablar de este país, y menos aún del sitio. Pero la historia que escucharás hoy ha hecho que este lugar sea conocido, aunque por una razón trágica, en todo el mundo. 25 de febrero 2022. 5 hombres se preparan para salir a la plataforma del muelle petrolero número 6. Christopher Boudram, Fizal Kurban, Rishi Nagazar, Kazim Ali Molodeshi y Youssef Genri. Todos ellos son miembros de una familia muy querida, a la que esperaban en casa después de un día de trabajo duro, y el trabajo que hacían no era fácil. Ellos mismos eran buzos técnicos que trabajaban para la empresa LMCS en 2022. Esta empresa, de hecho, se dedica a la construcción marina y a la reparación de instalaciones de petróleo y gas. El 25 de febrero, los empleados estaban trabajando en un proyecto de una de las empresas clientas, Paris. Esta es una compañía estatal que suministra y vende productos petrolíferos y, aparentemente, tiene infraestructura en términos de tuberías en las regiones del Mar Caribe. Los buzos tenían un deber complicado y casi fatal, no algo simple, la reparación de una sección dañada de la tubería. No me adentraré en todos los detalles técnicos, solo mencionaré algunos puntos clave que son importantes para entender lo que sucedió y por qué. La tubería, sobre la cual estaban trabajando los hombres, tenía más de 365 metros de longitud y tenía una forma irregular. Era horizontal, y la mayoría de su cuerpo estaba bajo el agua, mientras que los 2 extremos verticales estaban más cerca de la superficie del agua y tenían agujeros. A uno de los extremos de la tubería se acoplaba un petrolero cuando llegaba, y a través de los agujeros se bombeaba o se extraía el petróleo desde la tubería. A través del otro extremo de la tubería con los agujeros se bombeaba o se cargaba el petróleo en la refinería. Los buzos técnicos reparaban con frecuencia la sección vertical de la tubería situada en el muelle número 6. Importante, estos trabajos de reparación se realizan sin estar bajo agua. Para llegar a la parte dañada, los buzos técnicos instalan sobre la sección vertical de la tubería una caja especial de aproximadamente 2,5 x 2,5 metros. A través de una manguera, se bombea aire que expulsa el agua del centro de la caja hacia abajo. Así, los reparadores pueden trabajar tranquilamente sin equipo de buceo ni estar sumergidos. Cerca de las 14:30, 5 técnicos entraron en la caja. Para realizar las tareas necesarias, tuvieron que retirar del tubo un tapón que protegía el petróleo que se encontraba en el centro del conducto. Los trabajadores confirmaron que el conducto estaba lleno. Después de un intenso zumbido, probablemente necesario para evitar que el agua entrara en la sección de reparación bajo el casco, quitar el tapón fue extremadamente difícil. Uno de los trabajadores tomó una llave de tubo para aflojar la válvula en el conducto. Tan pronto como se hizo esto, en el lapso de un segundo todo se convirtió en un infierno ardiente. La tubería se abrió bruscamente y un chorro de petróleo surgió desde dentro con gran fuerza, mezclándose con el agua y formando un remolino similar a un tornado. El remolino absorbió todo, incluyendo a los buzos y su equipo. Giraban vertiginosamente, chocando entre sí, cajas de acero, tanques de buceo e instrumentos metálicos pesados. No veían nada, porque la oscuridad era impenetrable. Chris Boudram, un trabajador, apenas puede contener las lágrimas al comentar sobre esos eventos. No recuerdo cómo me arrastraron por el tubo, cuyo diámetro era menos de 1 metro. Me lanzaron a través de ella a una velocidad increíble. Ya no podía contener la respiración. Sus ojos ardían al intentar abrirlos. Todo estaba negro como hollín. No podía ver nada. La garganta ardía y el cuerpo dolía insoportablemente. Pensé que probablemente iba a morir. Las personas estaban absolutamente desorientadas, asustadas, y no entendían lo que estaba sucediendo ni por qué. Uno de ellos tenía una cámara GoPro. A continuación, verás imágenes documentales directamente desde el tubo. Registro de audio de la cámara GoPro. Estamos en medio del tubo. Estamos en medio de la tubería, hombre. Estoy en medio de una tubería con agua. Jesús. Así es. ¿Me oyes? Siento a otra persona. Estoy tratando de elegir. ¿Y sí? Ahí sí, simplemente te estoy eligiendo ahora.
Así. Alguien sufre de dolor. ¿Quién es eso? Cass, ¿todo está bien contigo? No. ¿Algún problema con tus finales? Mi pierna está rota. Todos los hombres fueron golpeados de una manera u otra. Algunos tuvieron lesiones graves e incluso fracturas. Las torturas en el tornado continuaron hasta el amanecer, cuando la presión en el centro se estabilizó y la tormenta cesó. Por suerte pudieron respirar, porque en la tubería se formaron los llamados huecos de aire. Se debió a que la tubería no era recta, sino más bien ondulada. Las fluctuaciones en la altura dieron lugar a la aparición de huecos de aire. Regresaremos a ellos después. Ahora deben resolver un misterio. ¿Qué pasó exactamente? ¿Y por qué? El hecho ignorado era que los hombres no se dieron cuenta de a cuánta distancia estaban de verdad de la tubería, y para escapar, tenían que acudir a la escotilla número 6, pues el otro extremo de la tubería en la escotilla número 5 estaba todavía bloqueado por una esclusa, y no había presencia humana alguna que escuchara cualquier indicio de que había alguien en el conducto de tuberías. Pero, a pesar de todo, concluyeron que no se puede gritar, pues cuanto más tiempo permanecieran en silencio, más fácil sería respirar. Los buzos recogieron su equipamiento que utilizarían y avanzaron en fila india. Durante aproximadamente una hora, el equipo avanzó uno tras otro, pero luego tuvieron que detenerse. Fizal y Rishi, los más heridos, no podían nadar más debido a su condición. Flotar en petróleo, mezclado con agua, no es lo mismo que nadar en agua. Además, imagino que estaba muy oscuro ahí. Además, Chris, líder de la caravana, sugirió que el recorrido intestinal estaba por concluir. Para seguir nadando, debíamos sumergirnos por completo en la mezcla de agua y petróleo. Y no sabíamos cuánto tiempo podríamos aguantar la respiración para llegar al próximo bolsillo de aire. Los hombres se dividieron para explorar más terreno. Chris se fue primero. El resto del equipo, que estaba más herido, se quedó esperando. Cuando retienes la respiración durante mucho tiempo, después de algunas horas, tu cuerpo, tus pulmones se contraen. Tus vías respiratorias se cierran. Escuchas un zumbido y tu cuerpo lucha mucho para tomar aire. Es un anhelo nocturno insaciable, dice Budram. Chris está encantado. Realmente encontró el intestino próximo y 2 tanques de oxígeno para el fin de semana, que pudimos ajustar al sistema junto con los buceadores. Chris usó estos tanques para llegar al siguiente segmento del tubo. El hombre detrás escuchaba a Kurban acercándose, pero no se volvió porque su oxígeno se agotaba rápidamente, el tiempo apremiaba y el resto del equipo, incluido Kurban, avanzaba velozmente. La atmósfera estaba extremadamente tensa. Todavía no sabía si estaba yendo en la dirección correcta. Si no llegaba a su destino previsto, significaba su muerte. Afortunadamente, no se dio por vencido. A duras penas, Chris logró abrir la tapa del tubo y comenzó a chillar con todas las fuerzas que le quedaban, buscando ayuda. Gritaba y golpeaba las paredes del tubo para que lo escucharan. Sus intentos de salir del tubo por su cuenta terminaron en fracaso. Incluso la apertura estaba a unos 10 metros de sus manos, hacia arriba. De repente, Budram oyó que alguien golpeaba el tubo desde afuera 2 veces. En respuesta, dio la misma señal y escuchó nuevamente un doble golpe. Christoph fue arrastrado a la superficie cerca de las 6 p.m. El hombre de inmediato habló con los trabajadores presentes sobre lo ocurrido. Chris Budram estaba seguro de que sus colegas y amigos ahora dudarían de él, pero en realidad, para ellos, solo comenzó una nueva etapa de espera y angustia. Nadie vino a rescatarlos. La compañía simplemente no hizo nada. Los organismos oficiales tampoco hicieron nada. Simplemente dejaron pasar las horas. Personas comunes decidieron tomar la situación en sus propias manos, buzos locales que no trabajaban para la empresa. Entre ellos estaba Fizal Kurban, el hijo de uno de los trabajadores, que quedó atrapado en el pozo. El muchacho se llama Michael Kurban. Él y un grupo de buzos se sumergieron bajo el agua en un intento de entender a qué distancia exactamente los trabajadores habían perforado el tubo. Los buzos reportaron que habían golpeado la tubería en varios puntos y finalmente sintieron el golpe en respuesta. Esto significó que los heridos estaban todavía vivos y seguían esperando el rescate. Ahora se podría decir a los rescatistas dónde necesitan buscar exactamente y desde dónde extraerlos. No obstante, tras esto, la defensa costera bloqueó las operaciones independientes de búsqueda y rescate. Recibieron tal sanción de la compañía estatal paria. Se impuso la misma sanción a LMCS donde trabajaban los técnicos. Michael Way, gerente de servicio técnico de Paria, declaró que la empresa inicialmente quería averiguar qué estaba pasando con el tubo y luego decidió pedir ayuda a los buzos profesionales rescatistas.
Otro representante de la empresa, el gerente de operaciones del terminal Colin Piper, se negó a comentar. La compañía tomó la mejor y la decisión correcta, no poner en riesgo vidas en operaciones de rescate no oficiales. También agregó que entiende la valentía de Michael Curban, quien intentó rescatar a su hermano, pero citando, «Yo también veo esto desde otro punto de vista. Si yo fuera el padre en esta situación, querría que alguien enviara imprudentemente a mi hijo a esa tubería detrás de mí, donde podría morir». Cada vez que me hago a mí mismo esta pregunta, mi respuesta es, no. Mientras los representantes de las empresas y las autoridades intentaban entender y asimilar la situación, los hombres en la tubería, los trabajadores, estaban esperando y aún esperaban dar una señal de que aún estaban vivos. Con sus últimas fuerzas golpearon las tuberías, pero la ayuda no llegó. Ni en 1 hora, ni en 2, ni en 3. No llegó ni esa noche, ni al día siguiente. Y el 27 de febrero se anunció la triste decisión para aquellos que sufren en el infierno. No habría rescate. Los representantes de la compañía París y los expertos obtenidos afirmaron que la operación de rescate inevitablemente conduciría a una nueva tragedia. Y de hecho, la compañía simplemente estaba esperando que las personas atrapadas en el infierno murieran. Los familiares de las víctimas intentaron llegar al gobierno, a la compañía, e intentaron hacer algo por ellos mismos. Intentaron al menos intentarlo. Pero todo fue en vano. Se supo que al menos 4 personas aún estaban vivas cuando Woodram llegó a las víctimas. Sobrevivieron el sábado e incluso el domingo. El lunes, el corazón de uno de los buzos todavía latía hasta que dejó su último aliento. En completa oscuridad, sin esperanza y apoyo de sus amigos y colegas ya fallecidos. Entonces, el equipo tuvo que convertir una operación de rescate en una operación cuya única finalidad era recuperar cuerpos muertos. El único sobreviviente, Chris Woodram, todavía no comprende por qué la compañía hizo lo que hizo. Le prometí a cada amigo que quedó en el tubo que iría por ellos. Si no puedo regresar, enviaré a alguien a ayudarlos. Y cuando me fui, dije que todos ellos están vivos. Esa pareja fue a la reunión a tomar la decisión de matar a mis amigos. Estaba herido y podía escuchar todo a lo largo del tubo. ¿Por qué los buenos buzos, que no tienen ningún daño, no podrían entrar y salvar al resto de la gente? En el 4.º día después de la tragedia, se notificó a los padres de los trabajadores. Todos fueron encontrados. Todos estaban muertos. El único que tuvo una oportunidad de sobrevivir fue Chris Woodram. Sin embargo, él todavía no se ha recuperado del shock. Su existencia ahora se parece a un infierno. El hombre apenas se pregunta a sí mismo por qué sobrevivió él solo. Pero aún no encuentra respuestas a estas preguntas. En la mina nocturna, él sufre y tiene pesadillas durante el día. Extraña constantemente a sus colegas. Es como una bolsita de té. Con cada inmersión en la taza, el té se oscurece más y más. Estos pensamientos resuenan en mi mente y no logro liberarme de ellos. Chris va a terapia física y psicológica, pero los expertos dicen que el proceso de recuperación es muy lento. Aparentemente, no puede llevar a su hijo Chris a la playa, a la que se siente tan atraído. Él sigue observando los remolques número 5 y número 6 aunque no estén a la vista. Es increíblemente difícil determinar cuál es su culpa en lo que pasó. Entiendo por qué los hombres caen en la trampa. Y entendí por qué. ¿Recuerdas los intestinos invertidos? Resulta que el aire era tan venenoso y letal instantáneamente. A través del aire en el tubo, se convirtió en una tragedia. Los buceadores, convencidos de que el conducto estaba lleno de petróleo y sin riesgo de chispas, lo abrieron despreocupadamente. Y había poco petróleo en el conducto. Resultó que durante las 2 horas previas al incidente, parte del petróleo había sido extraído. Como resultado, quedó un vacío. Así también, apenas los trabajadores bajaron la sonda, la presión de la caja a una gran presión corrió hacia el tubo con petróleo. Debido a esto, el petróleo y el agua se elevaron rápidamente y atraparon a los trabajadores en el tubo. Después de que los padres de los fallecidos y los representantes de la comunidad exigieron respuestas claras al gobierno, se estableció una comisión para investigar la tragedia. Sin embargo, ella aún no ha respondido satisfactoriamente a las demandas sobre quién debería asumir la responsabilidad por la tragedia. Incluso el presidente del país abordó la pregunta, pero no sirvió de nada. La fecha límite para la presentación del informe se ha pospuesto varias veces, siendo la última este verano. Es alarmante que el trabajo de la comisión de investigación ya ha costado más de $21 millones. El dinero se gastó principalmente en honorarios de abogados, judiciales y expertos. Feshwell es una empresa estatal. Lo más trágico de esta historia es que esta compañía no ha apoyado a ninguna de las víctimas. Está financieramente exhausta, sin apoyo para los trabajadores que sobrevivieron. No muestran consideración por los demás.
Chris dice que incluso un pago regular de $500 le habría ayudado, pero no ha recibido nada. La compañía no parece estar dispuesta a cambiar su enfoque sobre la asistencia financiera en el futuro. Queridos, si has llegado a este video hasta el último segundo, debes saber que eres lo mejor, absolutamente lo mejor. Te aprecio muchísimo. Y ponle me gusta a este video, deja un comentario, cualquiera, y puedes incluso compartir episodios exclusivos de terror que se lanzan en el canal, pero solo para patrocinadores. Amigos, por solo 10 hryvnias mensuales obtendrán 5 episodios exclusivos. Eso es todo, Sanya estuvo contigo. Nos vemos en el próximo video. Mientras tanto, puedes ver estos otros que también son geniales.